Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos nuestro noticiero en Viena, donde sucedieron los atentados. El cardenal Schönborn dice que no hay que responder con odio a esta gente. Así sonaban las campanas de Viena a mediodía de hoy para recordar a las víctimas del atentado de ayer en la capital austriaca. El Papa Francisco publicó en Twitter este mensaje de solidaridad en alemán. Además de saludar a las víctimas, pidió detener la violencia y construir todos juntos la paz y la hermandad. El arzobispo de la ciudad, el cardenal Christoph Schönborn, publicó un mensaje en Twitter durante el atentado pidiendo oraciones por las víctimas y por las fuerzas de seguridad. Horas después añadió que sería equivocado responder a estos ataques con más odio y pidió apostar por los valores que hacen grande a Austria: la solidaridad, el espíritu de comunidad y el respeto. El atentado dejó al menos 4 muertos y 21 heridos. Además, la policía abatió al terrorista. La policía pidió que no se publicaran en redes sociales vídeos de lo ocurrido para no dar pistas a los culpables ni sembrar el pánico. Y la comunidad mexicana en Roma rindió homenaje a los muertos debido a la pandemia. Colores, dulces y flores, así se vive el Día de los Difuntos en México, una tradición que también ha llegado a la Ciudad Eterna. Esto es lo que en tierras aztecas se conoce como altar de muertos, una representación simbólica de las tradiciones prehispánicas y del sincretismo religioso. Este año la comunidad mexicana en Roma lo ha dedicado a todas las personas que han fallecido a causa de la pandemia. De cierta forma se lo merecen, creo, ¿no? Es un momento muy difícil para todos. Si bien vamos para adelante, sin embargo, pues bueno, podemos pararnos unos segundos, un momento, y darnos cuenta de que a pesar de que la vida va, se ha parado para muchos otros. Y pues bueno, yo creo que fue, ¿cómo decirlo?, la ofrenda que tenemos nosotras como comunidad mexicana en Roma. Entre incienso, calaveras de azúcar, bambalinas y platos de la comida típica, cada uno de los niveles buscan rendir honores a los difuntos. Dedicado a las víctimas de la pandemia, este altar incluye la figura de los patronos de los médicos, San Cosme y Damián, una Catrina vestida de enfermera y un retrato del Premio Nobel de Química 1995, el mexicano Mario Molina, quien falleció el pasado mes de octubre. Bueno, ahí está la ofrenda para el difunto, tenemos el pan de muerto y las cosas que normalmente esta persona querida por nosotros acostumbraba tener en vida, ¿no? Toda la estructura está coronada por una cruz decorada con flores de colores, como signo de esperanza. Su belleza ofrece un homenaje a los difuntos e ilumina el camino de la resurrección y del esperado reencuentro con los seres queridos. Para los mexicanos representa todo un arte, una tradición en la que ponen todo su esfuerzo y dedicación. En 2008 fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El obispo emérito de Roma renuncia a la herencia de su hermano. Ampliamos en la siguiente nota. Benedicto XVI habría renunciado a la herencia que le dejó su hermano Georg, fallecido el 1 de julio en Ratisbona. Se trata sobre todo de fotos de familia, libros y sus partituras musicales. La casa donde vivía no era de su propiedad. Fuentes cercanas al Papa emérito habrían señalado a la prensa alemana que Benedicto prefiere guardar los recuerdos de su hermano en su corazón y que la herencia pasa a la Santa Sede. Benedicto XVI es ahora el último miembro en vida de la familia Ratzinger. Su hermana mayor, María, falleció en 1991. Los 3 hermanos estaban muy unidos y, de hecho, en junio, el Papa emérito de 93 años salió de su retiro en el Vaticano y viajó a Alemania para dar su último adiós a su hermano.
Ahora tenemos un reportaje sobre la trata de personas. Una de las víctimas nos dice: todos creemos que no nos puede pasar. Blessing Okweidon es una sobreviviente de la trata de personas en Nigeria. Vive en Italia desde 2013 cuando fue engañada frente a una supuesta oportunidad de trabajo muy prometedora en Europa. Cuando llegué aquí me di cuenta de que el trabajo no existía. Todo era una mentira. Me di cuenta de que estaba en manos de traficantes de personas cuando me dijeron que tenía que pagar 65.000 euros. Dice que este drama que afecta a muchas mujeres nigerianas lo alimenta la persecución religiosa que obliga a cientos de personas a abandonar sus hogares. Estos desplazados internos son especialmente vulnerables al tráfico de personas porque se encuentran en esta situación. Así que a menudo caen en la promesa de una vida mejor y son llevados a países extranjeros, desarrollados e industrializados, especialmente a Medio Oriente. A pesar de la magnitud del problema, Blessing dice que muchas personas permanecen ignorantes o indiferentes. Explica que antes de convertirse en víctima, nunca imaginó que le pudiera pasar a ella. Cerramos los ojos ante este dramático fenómeno porque creemos que nunca nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que vivimos en un mundo hermoso, pero desafortunadamente ese no es el caso. La trata de personas es un fenómeno actual. Por eso, como sobreviviente, Blessing se dedica ahora a concienciar sobre el tráfico de personas y la persecución religiosa. Dice que toda la sociedad debe trabajar en conjunto para poner fin a esta tragedia. Y ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy seguimos meditando el capítulo 14 de San Lucas. Y ahora tenemos la exigencia del Maestro para aquellos que queremos ser o que somos sus discípulos. Primero, el que no renuncia a padre, madre, esposo, esposa, hijos, por mí y por el reino, no es digno de ser mi discípulo. El que no renuncia incluso a sí mismo, por amor a mí y al reino, no puede ser mi discípulo. Muchas veces este texto se presta a malinterpretaciones y se piensa de que el Señor nos hace el llamado de que debemos abandonar todo aquello que está a nuestro alrededor, aquellos seres que amamos, o que dejemos de ser nosotros mismos. No, el Señor lo que nos pide es que no nos aferremos a esos bienes materiales, que no nos aferremos a esos familiares cercanos que tenemos cuando de seguirle a Él se trata. Porque si no, estaríamos violando el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amarlo sobre todas las cosas. Eso significa amarlo sobre los padres, aunque es difícil dejar a los padres, ¿verdad?, desprenderse para entregarse al servicio del Señor. Pero no se trata que tampoco vamos a dejar abandonado a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestras parejas, o incluso no significa que nos vamos a descuidar a nosotros mismos. No, el Señor lo que nos está pidiendo es que la respuesta que demos a su llamado sea una respuesta contundente, que siempre le antepongamos a todo lo que hay a nuestro alrededor, aunque eso traiga el enojo, la envidia, la rivalidad de todos aquellos que están junto a nosotros. Que el Señor nos dé la gracia de ver claramente el llamado y de no aferrarnos a todo aquello que nos puede separar de su amor. Que así sea. Cada vez con el cambio climático se nos hace más presente la encíclica Laudato Si. Veamos un poco de la historia acontecida en este lugar privilegiado.
4 ottobre a Rosolina è stato inaugurato il giardino Laudato Si e la cappella Laudato Si. In questo territorio le persone, gli amministratori di 7 comuni si sono messi insieme per un progetto di un'economia, di un nuovo modello di sviluppo che vede fortemente il rispetto della terra e la custodia tra le persone, coltivare e custodire. Qui nasce una cappella vivente che vuole essere un segno di questo nuovo rapporto, di questo nuovo modello economico, anche dopo la pandemia. Papa Francesco ci dice: dalle crisi non possiamo uscire uguali, o peggiori o migliori. Questo vuole essere un segno che noi vogliamo porre per uscire migliori da questa crisi. Ed io lo so che tu... L'enciclica Laudato Si all'inizio ci ha detto che la violenza che è nel cuore dell'uomo è ciò che riflette nell'ambiente. Quindi allora se i giovani vogliono studiare o sapere ciò che possono fare per l'ambiente, è di riconoscere questo e riconoscere il fatto che tutto ciò che succede all'ambiente dipende da come noi trattiamo l'ambiente. Volendo un futuro bello, dobbiamo già cominciare oggi, cominciando un modo di trattare l'ambiente, in maniera che l'ambiente può assicurarci un bel futuro. E tu ci sei, lo so, lo so. L'arte, in particolare la musica, io naturalmente sono di parte, fa in modo di collegare la terra al cielo. Io credo che questo sia fondamentale. La musica poi è un messaggio universale che è un abbraccio per tutti. Contro ogni logica ci sei. Sì, il significato spirituale è che il giardino è dove siamo con il Creatore, con Dio stesso, ma siamo anche in comunità, siamo con le persone accanto a noi e siamo in comunione con la terra. Allora il giardino ha veramente un significato molto bello. Unione col Creatore, unione tra di noi e unione con la terra e tutte le creature della terra. Io no, non so però. Per la comunità credo che sia un onore, ma soprattutto una cosa da prendere in meditazione con le giornate di nebbia, di sole, di pioggia, perché è un patrimonio che abbiamo la fortuna di assaporare in qualsiasi momento e in qualsiasi stagione. Se c'è mai stato amore, ma tu ci sei, lo so, in me lo so. Nos vamos a Sudamérica. En Bogotá surgen las alarmas de las bandas de asaltantes y atribuidas a inmigrantes venezolanos. Crece la alarma por la inseguridad en Colombia. El aumento de bandas de delincuencia común, al parecer lideradas por migrantes venezolanos, llama la atención de las autoridades. Nosotros vayamos a cesar en los esfuerzos de judicializar al migrante que cometa delitos. Para la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, los procesos migratorios aportan al delito, por lo que solicitó la deportación de quienes infrinjan la ley. Yo no quiero estigmatizar ni más faltaba a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Aquí al que venga a ganarse la vida decentemente, pues bienvenido, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. La Voz de América consultó a Carla Salcedo, representante de los venezolanos en Colombia, quien rechaza el comentario de la alcaldesa y las cifras de las autoridades colombianas sobre las bandas de delincuencia. Salcedo cree que para este colectivo eso aumenta la xenofobia en este país. Más de 6 millones de venezolanos estamos fuera de nuestro continente, de nuestro país, y queremos decirle que de alguna manera nos parece que cada una de sus palabras tiene un toque de violencia. Los líderes políticos no pueden utilizar esto porque esto definitivamente se puede revertir en su contra. Según la Policía de Colombia, de los 33.589 extranjeros capturados por estas bandas, el 94% son migrantes venezolanos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. La alcaldía de San Salvador en El Salvador habilita 7 albergues ante la amenaza de desbordes del río Acelhuate, sobre todo por los efectos del huracán ETA.
El alcalde capitalino Ernesto Meizón habilitó esta mañana 7 albergues en la zona sur del Distrito 6, en la que hay 33 comunidades con alto riesgo de inundaciones debido a la cercanía con el río Acelguate. El principal albergue habilitado hasta este momento se encuentra ubicado en el Granjero 1, el cual tendrá la capacidad para albergar a 100 personas. Y como les decía, aquí en el Granjero 1 se utilizará la ermita, la Iglesia Católica, la ermita, en este sector. Albergues habilitados hasta este momento por la Alcaldía de San Salvador. Comunidad El Granjero 1, en la Iglesia Católica La Ermita. Comunidad El Granjero 2. Comunidad Nueva Esperanza. Comunidad Quiñones 2. Bloc 3, Bloc 2 y Bloc 5 en San Salvador. Cualquier necesidad de evacuación de las personas, estamos trabajando en coordinación con los comités comunales de protección civil de todos estos centros poblacionales para que podamos reaccionar de manera oportuna y echar a andar toda la logística necesaria en caso de que estas personas necesiten ser evacuadas y albergadas. También evitar pérdidas humanas y evitar mayores daños en estos sectores. Y nos vamos hasta el Perú, donde nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, nos ha preparado un reportaje de lo que acontece en ese hermoso país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. El día 26 y 27 ha tenido lugar la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Amazónica, donde entran varios países, entre ellos el Perú, con motivo de celebrarse el primer aniversario de la clausura del Sínodo de la Amazonía. Se han reunido 250 personas, siempre por Zoom, por los medios de comunicación, por Internet, donde han participado muy activamente obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y muchísimos laicos. Creo que es un paso muy importante en este sector de la Conferencia Episcopal Amazónica. Les felicitamos, tuvieron como base la carta Querida Amazonía y 20 temas los han tratado que quedan todavía para reflexionar más, pero muy importante. También los obispos han mandado una declaración donde de alguna manera critican algunas medidas del gobierno para la Iglesia, alegando que hay libertad de culto. El presidente del gobierno ayer en rueda de prensa comunicó que por decreto supremo se continúa el decreto de emergencia hasta finales de noviembre, lo cual quiere decir que se mantiene el toque de queda, quedan restringidas las reuniones, muchos derechos fundamentales de la persona, para seguir luchando contra esta pandemia. También algo importante, y es que ha dicho que va a invitar a la OEA, Organización de Estados Americanos, y a la Unión Europea para que supervisen las elecciones del 11 de abril. Algo importante para que sean lo más transparentes, lo más limpias y lo más auténticas y sinceras. También tenemos que felicitar a un señor llamado Víctor Zambrano, que lleva el premio de National Geographic, porque en la Amazonía del sur del Perú, en Puerto Maldonado, está allí trabajando desde hace mucho tiempo para conservar la naturaleza, luchando contra la minería ilegal que está arrasando con mucha parte de la Amazonía. Los fallecidos en la pandemia, según datos oficiales, son 34.315 personas y en las últimas 24 horas han fallecido 58 personas. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano.
Y hoy en el Santoral de la Iglesia celebramos la fiesta de San Carlos Borromeo. Conozcamos un poco más de su historia. La ciudad de Milán, engalanada y alborozada, recibía a los peregrinos que acudían a ganar indulgencias en el jubileo declarado por el arzobispo cardenal Carlos Borromeo, y entre sus visitantes ilustres llegó el 11 de agosto de 1576 el príncipe don Juan de Austria, gobernador de los Países Bajos, quien con una tropa pequeña iba de paso, y tras permanecer 48 horas en la ciudad, continuó su camino, pero dejó la peste negra que uno de sus soldados había contraído. La epidemia se propagó como fuego en pasto seco, y mientras las autoridades y todos los nobles salieron despavoridos, San Carlos Borromeo, que estaba fuera de Milán, al conocer la noticia, regresó inmediatamente y se puso al frente de la situación, convirtió su palacio arzobispal en un hospital, y allí mismo hospedó a los sacerdotes de todas las parroquias de su arquidiócesis, a los que organizó en brigadas con los monjes y monjas de los monasterios de la región para atender a los afectados. Como los hospitales no daban abasto, ordenó que en las casas vacías de toda la periferia fueran acogidos los enfermos, y dado que el comercio agotó sus existencias, vendió todo lo que poseía la iglesia y mandó a traer alimentos con los que mitigó el hambre de toda la ciudad. El cortinaje de los templos y de su casa los descolgó para hacer vestidos, y personalmente alimentaba, cuidaba, asistía a los enfermos, curaba a los infectados y enterraba a los muertos con sus propias manos. Hizo levantar altares en parques, calles y plazas, en las que él se turnaba con los sacerdotes para oficiar misas constantemente, y cuando la peste desapareció, San Carlos Borromeo caminó 150 kilómetros hasta Turín para orar ante la sábana santa en acción de gracias. Carlos Borromeo, nacido en Arona, Italia, el 2 de octubre de 1538, pertenecía a una de las familias más poderosas de Milán, y en 1559, luego de graduarse con honores en Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Pavía, su tío, el recién electo Papa Pío IV, le otorgó el capelo cardenalicio, sin ser sacerdote, a los 22 años, y lo nombró secretario de Estado del Vaticano y administrador de la arquidiócesis de Milán. Y aunque en principio hubo reticencia por parte del clero y las autoridades civiles, que veían con malos ojos ese acto de nepotismo del pontífice, muy pronto Carlos Borromeo se ganó el respeto de todos y el cariño del pueblo, gracias a su preclara inteligencia, su precoz sabiduría para impartir justicia, su vida austera y sus incuestionables dotes de administrador, lo que fue determinante para que el Papa le encargara, en 1562, la organización de la última etapa del Concilio de Trento, en el que bajo su conducción puso a salvo la Iglesia de la feroz arremetida de la Reforma protestante, le dio herramientas para enfrentarla y reforzó sus estructuras doctrinarias y dogmáticas. Al morir su hermano mayor, que era el heredero de la fortuna familiar, este patrimonio pasó a sus manos, pero San Carlos Borromeo, en una insólita muestra de desapego de aquella época, renunció a ella en favor de su tío materno Julio. Se ordenó sacerdote y 2 meses más tarde recibió la consagración episcopal. Tras la muerte del Papa Pío IV, obtuvo permiso de su sucesor Pío V para ponerse al frente de la arquidiócesis de Milán, que hasta entonces había administrado desde Roma, y al llegar a la ciudad, San Carlos Borromeo tuvo que poner en orden la casa, dada la laxitud del clero y la evidente apatía de los feligreses. Vendió todos los objetos preciosos del palacio, y con el producto de su venta, San Carlos Borromeo alimentó y dio techo a cientos de familias pobres durante mucho tiempo. Acabó con el lujo en el que vivían los clérigos, y por eso atentaron varias veces contra su vida. Con su intrepidez y valentía, San Carlos Borromeo salvó a Milán de aquella peste negra de la que ya hablamos. Puso en marcha los cambios litúrgicos aprobados por el Concilio de Trento, abrió 740 escuelas dominicales dirigidas por 3.000 catequistas que enseñaban a 40.000 alumnos. Fundó 6 seminarios para formar a los sacerdotes de acuerdo con esas innovaciones conciliares. Sus permanentes ayunos, sus extensas jornadas de trabajo y oración, la penitencia constante y las escasas horas de sueño le pasaron factura muy temprano a San Carlos Borromeo, porque el mismo mes en que cumplía 46 años, su salud empezó a apagarse, y el 4 de noviembre de 1584
murió apaciblemente en medio del llanto de los milaneses. Fue canonizado por el Papa Paulo V en 1610 y por eso hoy día de su festividad pidámosle a San Carlos Borromeo que nos dé la valentía suficiente para renunciar a todo por seguir a Jesús. Y nos vamos a Guatemala, donde el presidente Alejandro Yamatei habló sobre las elecciones de los Estados Unidos y dice que no importa quién gane, Guatemala seguirá siendo un amigo fiel de la nación norteamericana. Regresando acá en Guatemala, vamos a escuchar cuáles son las declaraciones del presidente Alejandro Yamatei sobre las elecciones. Escuchemos. Nosotros estamos esperando los resultados de las elecciones. El pueblo estadounidense tiene una manera de votar muy diferente a la nuestra. Llama la atención que habían votado anticipadamente, porque ahí hay personas que pueden votar anticipadamente. Ya habían votado 60 y pico de millones de gentes antes de las elecciones, lo que la primera vez el número tan grande. Y se espera que el día de hoy haya una asistencia masiva a las urnas también. Eso es para el voto directo. Ese voto directo no es el que gana, como aquí en Guatemala, sino que ese voto directo va a darle representación en los colegios electorales, y en donde en algunos colegios electorales se gana, en algunos estados, el que gana las elecciones directas gana todo el colegio electoral, o en otros estados es proporcional al resultado. Hay que esperar los resultados de la elección y hacer el cálculo de los delegados a los colegios electorales, en donde se supone que por los números que se manejaban ayer, la elección tendería a ser muy, muy cerrada. Si la elección es muy cerrada, lógicamente habrá impugnaciones. Podría haber que uno de los candidatos no reconociera la victoria del otro. Y por lo tanto, poder entrar a elucubrar sobre los resultados no es conveniente. Pero nosotros como gobierno, sea quien sea el que gane, vamos a trabajar. Tenemos una agenda común con los Estados Unidos. Tenemos una agenda que va desde todo tipo, desde seguir pidiendo que el trato a los migrantes guatemaltecos que estén allá sea legalizado, hasta el tema del combate a las drogas, el fortalecimiento de las relaciones comerciales que se han visto acrecentadas en estos últimos tiempos. Si el conflicto con China se mantiene, Guatemala es uno de los países que más podría salir beneficiados por el traslado de la inversión norteamericana más cerca de los Estados Unidos, y es uno de los países que más les interesa en Guatemala. Entonces podríamos tener más trabajo, más empresas. Y así que nosotros estamos a la expectativa. Mañana tendremos el panorama un poco más claro. Y como le digo, sea quien sea el que gane, demócratas o republicanos, el trabajo que se ha hecho entre Guatemala y Estados Unidos pues, no se verá afectado, sino que seguiremos adelante de igual manera como lo hemos hecho hasta ahorita. Y para el final de nuestro noticiero les invitamos a disfrutar el segmento El Minuto de San Oscar Romero. El 23 de marzo de 1980, en su última homilía dominical, Monseñor Romero hizo el llamado reconciliador a toda esa gente que tenía ese odio en sus corazones y mataba a sus mismos hermanos. Les decía: les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese esta represión. De esta forma, la voz del profeta se levanta. La voz del profeta quiere acompañar en un grito desesperado a ese pueblo sufriente, para que la gracia de Dios, operante en cada bautizado de ese momento y de nuestro tiempo, pueda germinar y dar
esos frutos de paz y de respeto. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros y les pedimos que sigan en nuestra sintonía. Nos puede sintonizar las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales Roku TV, Amazon Fire, así como también en las cadenas de cable de Guatemala y El Salvador, como en nuestra cadena hermana JN19 Televisión y por supuesto en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares.